Muy buenos días, casi vuelta al cole ya. Estamos afrontando ya la última semana de agosto y viene con una tónica muy parecida a lo que ha sucedido en la última quincena. Ojo, porque viene el día con una jornada, con un movimiento bajista muy importante que viene de todo el movimiento bajista del viernes, sobre todo a final de la jornada en Estados Unidos. Europa recoge lo que no cotizó el viernes y tenemos, por ejemplo, el IBEX 35 que va a pelear durante esta semana, no tanto hoy, pero sí durante la semana, con esos 8.000 puntos. Vamos a ver de qué manera puede ir comportándose. Todos los focos están en el mismo protagonista, en el euro y por extensión en Europa. Debilidad europea de crecimiento, inflación europea impactada por la energía rusa, sobre todo por el gas ruso, y un movimiento del euro de debilitamiento ante las dudas del Banco Central Europeo de manera interna de si poner encima de la mesa ya 75 puntos básicos. Miren, tanto las apuestas a favor de una subida de 75 puntos básicos del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal Norteamericana se han disparado a lo largo del fin de semana. Ya todo el mundo apuesta que el movimiento va a ser muy agresivo y parece que el número clave va a ser ese, 75 puntos básicos en las reuniones de ambas entidades, de ambas instituciones, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Todavía Europa se lo sigue pensando, todavía Europa sigue teniendo ese mensaje de acercamiento hacia los 75 puntos básicos, pero no duden de que en los últimos días, en las últimas horas, se va a acelerar hacia esa subida de 75 puntos básicos en Europa. ¿Por qué? En primer lugar, por la apuesta. Miren, la semana pasada empezamos la semana diciéndoles que había una apuesta muy fuerte, un ataque muy fuerte contra el euro. Se cumplió. Ahora les podemos decir, viendo los contratos que hay ahora mismo bajistas, apuestas, ataque contra el euro, que ha aumentado respecto a la semana pasada. Si la semana pasada teníamos 42.000 contratos, un poquito más, intentando golpear al euro, este lunes arrancamos con 44.000, un poquito más de 44.000 contratos, también intentando atacar al euro para dos cosas. Uno, ponerle donde se supone, según los inversores, que tiene que estar, que es bastante más abajo de la paridad. ¿Cuánto es más abajo o bastante más abajo? Pues el primer punto está en los 0,98, de los 0,98 a los 0,95, y vamos a ver cómo se puede comportar la moneda comunitaria si hay un diferencial cada vez más grande entre Estados Unidos y Europa en el tipo de depósito. De ahí que el Banco Central Europeo tiene que hacer un movimiento ya agresivo de 75 puntos básicos. Primera razón, por una cuestión clave. La propia Isabel Schnabel dijo que un euro débil perjudicaba la inflación. No hacía falta estudiar demasiado para haber visto esto en marzo, en abril, en mayo y en junio y en julio, y no en agosto, cuando ya lo tienes por debajo de la paridad y con un sentimiento del inversor de que va a ir todavía más abajo. Pero errores pasados no justifican errores futuros. Deben pensar los miembros del Banco Central Europeo, que siguen considerando que tienen la potestad de seguir diciéndole al mercado cómo debe actuarse en materia de política monetaria, a pesar del error tras el error. Pero vamos a ver de qué manera se va comportando. La semana va a ser durísima para el euro, va a ser durísima, sobre todo el miércoles. El miércoles marca un poco el camino de por dónde está la inflación en Europa, y a partir de ahí se va a empezar a ver de qué manera puede posicionarse el euro por debajo de la paridad fuerte, o puede aguantar el entorno de la paridad si siguen los mensajes de que van a subir los tipos de interés.